Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. La creadora de contenido digital, ¿cómo se llama? Lola del Ángel, quien es invidente, me faltó comentar, es invidente. Pues cuando anda por las calles de la Ciudad de México, ahora se puede dar cuenta de cómo los vendedores ambulantes no respetan a las personas invidentes. Han invadido completamente pues las calles donde están los puntos podotáctiles. Hagan de cuenta como unos surcos que hay en el piso de la Ciudad de México para que las personas invidentes se puedan guiar. Bueno, pues los han invadido completamente todos, los han obstaculizado y ella no puede avanzar. Ella y otras personas invidentes no pueden desplazar ahí el bastón que usan para poderse guiar. Esto no sé si lo sepan los comerciantes ambulantes. El ambulantaje se ha incrementado en un país en el que se destruye a los empresarios. Los negocios informales es lo que domina como la principal fuente de ingresos de los ciudadanos mexicanos, porque el alza del salario mínimo, las altas cargas tributarias o impuestos, pues desincentivan el empleo. Y entonces ocurre que hay mucho ambulantaje. Se está vendiendo muchas cosas en la calle. Y esto es horrible. Esto siempre está obstaculizando las calles. De hecho, esto ocurre en todo el territorio mexicano. Hay mucha gente que de pronto se apropia de las calles. Tienen un negocio de alguna porquería que venden en la calle. No, pero además de que tienen su local, ponen cosas fuera en la calle para obstaculizar el paso de los peatones. En este caso es de personas invidentes. Bueno, pues ocurre que con estos puestos callejeros que no remueve Clara Brugada y que sería su obligación, se está vulnerando el derecho de los mexicanos invidentes. Escuchemos. Estoy en el centro de la Ciudad de México y quiero enseñarles lo bonito que es caminar por aquí. Síganme. Sigamos a ver. Ahí ya vas a chocar con el primer local. Entramos para que siga la guía. Gracias. Aquí hay otro. Encontramos con otro puesto. Y así se sigue todo esto con unas tablets. Encontramos este hermoso tope. Más puestos. Si viniera yo sola ya me perdí. Aquí sigue la línea. Otro puesto de agua. ¡Chico de canasta, 20 varos! ¡Chico de canasta, 20 pesos! Tendrías que hacer ese recorrido para volver a reintegrarte a las líneas. Y continuar tu camino, que termina ahí y da vuelta. Les comparto este pequeño videito para que vean que o para que hagamos un poco de conciencia sobre las líneas podotáctiles, que no son solo decoración en el piso, de verdad son cosas que podrían hacernos la vida más fácil a las personas con discapacidad visual. Gracias. Y bueno, si Clara Brugada no va a hacer nada, llamar a un boicot, a que las personas no compren a los que están vendiendo y obstruyendo precisamente estas líneas podotáctiles, o que están obstruyendo accesos, ¿no? Rampas, por ejemplo, también para personas minusválidas o personas con problemas para caminar, las rampas que las están obstruyendo, pues no les compres. Y si quieres tomarte una libertad adicional, decirle, oiga, quítese, porque ahí tiene que pasar las personas invidentes. Porque a lo mejor, y muchos de los que están vendiendo ahí no lo saben. Tal vez no lo sepan. Tendría que hacérselo saber Clara Brugada, pero por evidentes razones no quiere. No quiere molestarse, no quiere cumplir con sus funciones. Fin del bloque de noticias. Siguiente bloque de noticias. La Secretaría de Marina no pudo ni siquiera cuidar 22 toneladas de mango. Tiene un valor estimado de 143,000 pesos el cargamento que han perdido y que custodiaban en el estado de
Chiapas. Siguiente nota. El presidente de Grupo Salinas y precandidato a la presidencia de México, Ricardo Salinas Pliego, Washington, D.C., Estados Unidos, tras ser invitado a una reunión con funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump para iniciar conversaciones. Ya estoy listo para empezar el día en la capital del imperio capitalista, dijo con burla sobre las críticas que hacen los seguidores de Morena. La titular de la Agencia de Atención Animal, Ana Villagrán, funcionaria, amenazó con denunciar a los trabajadores del hospital veterinario de la ciudad si se quejan sobre las pésimas condiciones en que opera ese centro médico animal. Siguiente nota. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que rechaza la ayuda militar de Estados Unidos en el combate contra los cárteles de la droga. Además, reiteró que su narcopartido fue el único que condenó la liberación de Venezuela con la caída del opresor Nicolás Maduro, lo cual no le da fama de demócrata a Claudia Sheinbaum, sino de apoyar dictadores. Siguiente nota. El diputado independiente del Movimiento del Sombrero de Carlos Manso, que en paz descanse, el diputado Carlos Tafoya, pidió que sea en Michoacán por donde Estados Unidos considere iniciar los ataques terrestres contra grupos narcoterroristas. Declaró: no se puede hablar de soberanía cuando México está sometido a los cárteles que aquí operan. Esta declaración de Carlos Tafoya pues revela que es un hombre valiente, sobre todo considerando el lugar en el que se encuentra. Se encuentra en un estado rodeado por grupos narcoterroristas que incluso tienen ya una alianza para repartirse el estado. Resultado de esa alianza es la organización criminal conocida como Cárteles Unidos, a la cual pertenecería el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Siguiente nota. Ricardo Salinas Pliego fue invitado a Washington para asistir a una serie de reuniones con miembros del gobierno del presidente Donald Trump, mientras que a Claudia Sheinbaum le dedican menos de 10 minutos en una rápida llamada telefónica con intérprete. El barco petrolero Ocean Mariner, que salió de costas mexicanas para entregar miles de barriles de petróleo mexicano a la dictadura de Cuba, salió rumbo a La Habana a principios de este 2026. Lleva en su interior 86,000 barriles de petróleo robados a Pemex, que se encuentra quebrada. Esta fue una orden de Claudia Sheinbaum, regalarle este petróleo a la dictadura comunista de Cuba. Siguiente nota. El narcoproductor de series, propagandista de Morena, simpatizante de Morena, Epigmenio Ibarra, está quejándose amargamente en redes sociales porque en X le han recriminado su evasión fiscal, su relación con el narcopartido Morena, y anunció que busca cambiarse a una red social llamada Blue Sky para huir de las críticas del pueblo de México que le realizan en X. Dice lo siguiente: acabo de abrir mi cuenta en Blue Sky, la derecha les ha quitado lo entre comillas benditas a las redes, saturándolas de mentiras, calumnias, noticias falsas, mensajes de odio. Mi cuenta de X es prácticamente imposible de operar. El 95% de mis menciones son insultos y amenazas. Hay que recordar que pues mi relación con Epigmenio Ibarra fue que me bloqueó de redes sociales cuando le presenté las primeras 100 masacres en 2021 del régimen de Andrés Manuel López Obrador, en las cuales se superaban hasta 23 personas asesinadas por masacre, en donde había niños, en donde había mujeres, porque Epigmenio Ibarra quería seguir hablando al pueblo de México de casos como la guardería ABC, de cosas del pasado que fueron accidentes
cuando lo que ocurría en México eran masacres con Andrés Manuel López Obrador por la intencional protección que se le dio a los grupos criminales de la droga. Otro de los amanuenses de Andrés Manuel, Pedro Miguel, pues también me tiene bloqueado de redes sociales porque no les gusta escuchar las verdades, sobre todo viniendo de alguien como yo, que no pertenezco a ninguna élite corrupta, no me pueden asociar con ningún partido político. Siguiente nota. La creadora de contenido digital Lola del Ángel exhibió a los comerciantes del centro histórico de Ciudad de México por bloquear los caminos pododáctiles con con lugares donde venden puestos callejeros con total impunidad desde que Clara Brugada convirtió la capital en un Iztapalapa gigante. O sea, la Ciudad de México es ahora una Iztapalapa gigante. Y por último, para cerrar con este bloque de noticias, Claudia Sheinbaum contra Claudia Sheinbaum. La narcopresidente, cuando estaba haciendo campaña, obviamente se vestía de forma distinta, de forma más austera, mucho más austera que ahora. Hablaba que estaba en contra de que se desviara el petróleo de México a otros países. Y ahora lo que hace ella es robar el petróleo de México y enviarlo a Cuba. En alguna ocasión dijo: atrévanse a entrar, a entregar nuestra riqueza y nos verán encabezar un paro patriótico. Escuchemos qué decía no hace mucho, en 2008, bueno, yo digo no hace mucho, 2008, en sus actos de campaña, y cómo ahora roba el petróleo de México y lo desvía a Cuba. Fin del bloque de noticias. Siguiente bloque de noticias. La exalcaldesa de Cuauhtémoc vinculada al grupo criminal La Choquiza, Sandra Cuevas, quien era muy invitada por Eduardo Verástegui a la CIPAC de México, pidió cerrar filas en defensa de la narcopresidente Claudia Sheinbaum para defender a los cárteles de la droga de la ofensiva militar que ha propuesto por tierra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Siguiente nota. Seis narcoterroristas del cártel Tren de Aragua que operaban impunemente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron detenidos en la Ciudad de México por autoridades después de que el gobierno de Estados Unidos exigiera nuevas sanciones en contra de este grupo criminal. Al hablarse sobre operaciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano, Claudia Sheinbaum hace, pues al parecer, una reconsideración o intenta simular que se está atacando el problema. En San Luis Potosí, un criminal armado ingresó a un negocio sin que las propietarias pudieran defenderse. Esta situación se sigue repitiendo en el territorio nacional mexicano, en que se realizan constantemente estos asaltos. Nunca estuvieron en contra de los privilegios, solo de no tenerlos ellos. El senador Adán Augusto López, quien está vinculado a la barredora en Tabasco, fue visto saliendo del Palacio Nacional en una camioneta blindada de alta gama. Se le ha recriminado por pues los lujos que exhibe y la impunidad que tiene, pues nunca se elaboró una carpeta de investigación formal por parte de la Fiscalía. El empresario Ricardo Salinas Pliego, precandidato a la presidencia de México, denunció
al régimen de Claudia Sheinbaum ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, por los delitos de acoso y persecución política. Presentó un documento en el que en más de 600 ocasiones ha sido víctima de acoso por parte de Sheinbaum. Pues aquí estamos, presentando la denuncia en la Organización de Estados Americanos ante la Comisión de Derechos Humanos. Chéquense esto. Más de 100 páginas de denuncia. ¿Por qué? Por el acoso que nos sujetan en las mañaneras. Más de 600 menciones de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, evasión fiscal, bla, bla, bla. Todo por que no aguantan la crítica. Todo por que hacen las cosas mal y se ofenden cuando se les señala. Nada de eso. Aquí estamos y aquí seguimos y vamos a plantarle cara al régimen del cartel de Morena. No. El cártel de Macuspana, Tabasco. Siguiente nota. Adán Augusto López acumula 37 denuncias en su contra por los delitos de peculado, corrupción, irregularidades patrimoniales como evasión fiscal y vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, no existe registro de que esté siendo investigado por las autoridades. El director del periódico La Derecha Diario en México, el economista Arturo Herrera, explotó contra Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Declaró: México ha sido cooperativo con Venezuela, que es un narcoestado, una organización, un país patrocinador del terrorismo, para transportar terroristas y mercancía ilícita en territorio mexicano. Bueno, y esta declaración es verdaderamente fuerte y real. Siguiente. En Michoacán, la Fiscalía del Estado informó del hallazgo de 6 cadáveres con huellas de tortura extrema en Apatzingán, región de Tierra Caliente, en donde grupos narcoterroristas se disputan el control territorial, entre ellos, entre organizaciones criminales. El único que no les disputa el territorio es el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán. Es en este estado de la República Mexicana donde han sido asesinados importantes líderes sociales contra el narcotráfico, como es el caso de Hipólito Mora o el caso más reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Al mismo tiempo que este es un comunicado de la Fiscalía, se denuncia que el fiscal de Michoacán, Carlos Piña Torres, tendría vínculos con grupos criminales de la droga también. Siguiente nota. No cesa la violencia. La Secretaría de Seguridad registró 147 homicidios dolosos en el país en el segundo fin de semana de este año 2026, siendo el domingo el día más violento, con 59 personas privadas de la vida, y esto según los datos del mismo régimen. Siguiente nota. El precandidato a la presidencia, Ricardo Salinas Pliego, declaró: ayer pasamos por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y es un aeropuerto vacío, inconcluso y abandonado, sin aviones, sin gente. ¿Qué robadero hicieron el PG y sus hijos con esto de los aeropuertos? ¿Qué friega le han puesto al país? Siguiente nota. Tras el asesinato del periodista mexicano Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz, fueron reportadas como desaparecidas después de asistir a su funeral 2 mujeres colaboradoras. Se trata de Wendy Portilla Ramos y Karime Murrieta, de 23 años de edad. Se exige su pronta aparición sanas y salvas. En el estado de Veracruz gobierna Rocío Nale del partido Morena y se incrementa la situación de inseguridad. Siguiente nota. En
las calles de algunas ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, como es el caso de Nueva York, nuevamente Morena movilizó a colectivos de los que se denominan chairos. No sabemos si son todos mexicanos porque en estas manifestaciones han participado extranjeros, en los cuales entonan una canción de grupos criminales o que frecuentemente se ha asociado a grupos criminales en las calles de Nueva York contra el presidente Trump. Fin del bloque. Siguiente bloque de noticias. Todos la ignoran. Declaraciones de la narcopresidente Claudia Sheinbaum en que hizo un llamado a los políticos para que vivan en la justa medianía después de que se exhibieran las fotografías de Gerardo Fernández Noroña volando en primera clase desde Roma con regreso a México. Siguiente nota. Esto fue lo que dijo Sheinbaum. El segundo principio de nuestro movimiento: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobernantes de... Sin embargo, ella también tiene una fortuna y vive en un palacio. Siguiente nota. Los cubanos saquean a México como hicieron con Venezuela. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México es el principal proveedor de petróleo para Cuba desde que Venezuela no podrá seguir haciéndolo. Siguiente nota. Redes sociales recuerdan las declaraciones del presidente Javier Milei durante una entrevista con el periodista Oppenheimer, en la que declara que no le interesa lo que diga un narcotraficante y terrorista como Nicolás Maduro Moros, que él apoyaría cualquier acción militar por parte de Estados Unidos contra el dictador porque han degradado toda la región de Iberoamérica. Escuchemos estas declaraciones que las da a Oppenheimer, quien intenta sobre todo favorecer a Maduro. Esto es un plan de Estados Unidos para apoderarse. No me importa nada lo que diga un mentiroso narcoterrorista asesino como Maduro. Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo va a tener. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro que Chileagua. En otra nota, en redes sociales se exhiben los comentarios de las personas que celebran la detención del narcotraficante dictador Nicolás Maduro. Son las declaraciones de víctimas de Maduro en Venezuela, no de extranjeros como los que dicen marchar en defensa de Maduro. Es el caso de Caroline Moya, que está feliz por la detención de Maduro por mi papá, que lo mataron para robarle su moto en Venezuela y cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que tenía 2 días sin comer. También comenta otra persona por mi hermano que fue torturado hasta su muerte por Maduro. Otra persona dice por mis gatitos que murieron de hambre en 2016 en Venezuela porque no tenía comida ni para mí mismo. Siguiente nota. Blanquita dice por todas las personas que murieron atravesando la selva del Darién por un mejor futuro y no lo lograron. Huyeron de Venezuela más de 7 millones de personas de la miseria generada por el socialismo. Esas son las personas que vivieron el chavismo, no los que se están manifestando en las calles de México, que no pueden opinar absolutamente nada respecto al tema. Por cierto, un tema que insisten en ligar con la dictadura de Palestina. Siguiente nota. En memes de redes sociales exponen una figura de Nicolás Maduro con un chaleco de Morena que dice: en México con un chalequito guinda de estos me hubieran perdonado todas mis raterías. Es una caricatura. También en redes sociales, Conservative Women dice arrest imminent, que sea arrestada Hillary Clinton por sus nexos con el narcotráfico. Y las burlas, contra todos los chavistas se han incrementado. Se exhibe la imagen de un sujeto en Colombia que dice que Nicolás Maduro ha sido un principal luchador por la causa feminista. Él es un transexual que se viste como mujer.
Siguiente nota, el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, junto con su secretario de Salud, el señor Robert Kennedy Jr., cambian definitivamente la pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia tradicional, esa que dice que la gente tiene que comer muchos carbohidratos, fue creada por la corporación Kellogg's para vender más cereales. Así que ahora cambia esta pirámide y dice Dietary Guidelines for Americans. Y la verdad es que es una pirámide invertida, muy, pero muy distinta a lo que hubieran imaginado en el pasado. Veremos si más adelante podemos comentar algo acerca de esta nueva pirámide alimenticia. Bueno, pues por presiones del presidente Donald Trump se normalizan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Siguiente nota, el multimillonario Elon Musk utiliza su red de satélites Starlink para dotar de internet a los ciudadanos de Persia, de la República de Irán, que se están rebelando contra la dictadura de los ayatolás, que se impuso en 1979 con la ayuda de Occidente masónico. Lo más notorio es que si se mira el cielo de Irán, según han podido enfocar algunas cámaras, se ve una línea de puntos blancos que serían los satélites de Elon Musk, lo cual algunos han pensado que sería como una señal extraterrestre, pero no, son los satélites que se han alineado de esa forma, para que todo pueda documentarse tiempo a tiempo. La Corte Suprema de los Estados Unidos no emitió fallos sobre los aranceles del presidente Donald Trump y ha fijado una fecha próxima para hablar sobre el tema. Siguiente nota. La dictadura comunista china detiene a un destacado líder cristiano de la Iglesia Católica clandestina que es perseguida en ese país. Siguiente nota. Un nuevo video muestra los momentos previos a que le dispararan a la radical de izquierda en Minneapolis y muestra cómo ella estaba en una actuación siempre desafiante y grosera contra los agentes del ICE. Siguiente nota. El presidente de Perú dice que en el conflicto con Venezuela es un problema continental que debe de atañar, que deben de ocupar todos los países de la región. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pide a las empresas que tienen, a los bancos que emiten tarjetas de crédito, que la tasa de interés sea únicamente del 10% porque anteriormente era del 30%. Siguiente nota. Giro de la pirámide alimenticia o alimentaria, Robert Kennedy Jr. traerá beneficios generalizados a la salud para quienes sigan esta nueva recomendación por parte del gobierno, aseguró. Nicaragua libera a todos los presos políticos ante el temor de tener un enfrentamiento con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Todos los dictadores empiezan a tratar de medio comportarse bien para evitar que tener un problema o una invasión norteamericana. Así que no es por petróleo, porque evidentemente hay un conflicto en la región con todas estas narcodictaduras que han solapado a los enemigos de Estados Unidos y se han conformado en un discurso beligerante contra ese país. Siguiente nota. Las mujeres iraníes salen a las calles a quemar fotografías del ayatolá Ali Khamenei. Siguiente nota. Condenan al narcoempresario dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú. Le conceden, una suspensión definitiva para seguir como testigo protegido de la Fiscalía, con lo cual la Fiscalía de Ernestina Godoy está encubriendo al delincuente que está acusado de tráfico ilegal de armas, drogas y combustible. Fin del bloque de noticias. Siguiente bloque de noticias. La Secretaría de Marina de México publicó una foto de 2 embarcaciones parecidas a barcos pesqueros que se supone que defenderían la soberanía nacional mexicana en contra de los barcos estadounidenses, lo cual es una provocación contra Estados Unidos. Siguiente nota. Militantes de Morena se manifestaron en Culiacán, Sinaloa, para exigir la liberación del exdictador Nicolás Maduro porque les importa más eso que el narco está matando todos los negocios de Sinaloa ante el abandono del régimen de Claudia Sheinbaum. Por cierto, Omar García Harfuch dejó de visitar Sinaloa cada 15 días como había venido haciendo.
Siguiente nota. La mayoría de los mexicanos reprueba el gobierno de Claudia Sheinbaum según la encuesta internacional Morning Consult, la cual era la favorita de Andrés Manuel López Obrador. Sigue cayendo en aprobación Sheinbaum. Siguiente nota. El diputado de Morena en Aguascalientes, Fernando Alferez, afirmó que los venezolanos no viven en la miseria, a pesar de las imágenes de personas que comen de botes de basura, y dijo defender al ex dictador fallecido Hugo Chávez, quien encarcelaba, torturaba y masacraba presos políticos por no querer la revolución. En reiteradas ocasiones, Hugo Chávez dijo que la revolución era legítima aunque la gente muriera de hambre o estuviera desnuda. Siguiente nota. Las notas de la comunidad de Twitter refutaron a la narcopresidente Claudia Sheinbaum después de que asegurara que México se ubica en el top 3 de los países con un mayor salario mínimo de toda América, demostrando que ninguna fuente respalda su declaración y que antes que eso, el incremento del salario mínimo no está aparejado al incremento del valor del peso, sino a su disminución. Siguiente nota. Michoacán sumido en la violencia. Narcoterroristas asesinaron a balazos a 2 policías e hirieron a uno más durante enfrentamiento armado, esto en Ayuntamiento de Zamora. Siguiente nota. Vamos a escuchar lo que dijo el político morenista Fernando Alferez en defensa del narcodictador Nicolás Maduro. No es cierto que los venezolanos vivan en la miseria, desconocen realmente la historia venezolana. Desde 1999, en que llega Hugo Chávez al poder, se generó una persecución en contra de los gobiernos, sobre todo de corte de izquierda. Alferez oculta que Hugo Chávez robó más de 12,000 millones de dólares a los Estados Unidos de Norteamérica en empresas e inversiones. Siguiente nota. Están masacrando a la juventud. Autoridades identifican 4 cuerpos descuartizados dentro de costales en Huitzeo, Michoacán. Fueron tirados por narcoterroristas sobre la carretera, junto a la carretera. Al menos 3 de las víctimas eran menores de edad con edades comprendidas entre 15 y 17 años de edad. Siguiente nota. Usuarios en redes sociales le pusieron una nota de comunidad a Claudia Sheinbaum cuando dijo que México se encontraba en el tercer lugar de los países con mejor salario mínimo. Siguiente nota. El senador por el Partido Acción Nacional, Marco Cortés, exigió a Claudia Sheinbaum que transparente la información sobre los envíos de petróleo subsidiado pagado con nuestros impuestos para Cuba y calificó al narcogobierno de ser cómplice financiero de la dictadura por mantenerlos y no rendir cuentas a los mexicanos, mantener a los mexicanos en la ignorancia sobre estos recursos públicos. Siguiente nota, le tumbaron su relato. La petrolera estatal mexicana Pemex tardará hasta más de 8 años en pagar una deuda por más de 30,000 millones de pesos a proveedores y contratistas, contradiciendo al narcopresidente quien prometía que los adeudos serían liquidados en tan solo unos meses. La situación es bastante grave, toda vez que Claudia Sheinbaum sigue tomando millones de dólares en petróleo mexicano y desviándolo a Cuba, cuando hay un orden en que primero en tiempo, primero en derecho. Quiere decir que las personas que necesitan su pago ya son los acreedores de Pemex y los ha dejado en segundo lugar, poniendo en primer lugar regalar el petróleo a cambio de nada para la dictadura comunista de Cuba, además de desviar millones de pesos bajo pretexto de supuestos médicos cubanos. Siguiente nota. Importante. Ciudadanos venezolanos se enfrentan contra las manifestaciones de acarreados de Morena en defensa del terrorista Nicolás Maduro. Les gritan, ustedes no son venezolanos. Una persona con sentido común se filtró entre la manifestación de Morena que protestaban a favor del dictador Nicolás Maduro, ex dictador detenido en los Estados Unidos, y arremetió contra ellos porque todas esas personas no son venezolanas y exigen la opresión para su país y no lo puede permitir, no lo puede dejar pasar. ¡Bájate! ¡Bájate!
Entiéndanlo, cabrones, no son venezolanos. Se subieron varias personas e intentaron reprimirlo. Él portaba un megáfono negro. También en esta manifestación había personas con la bandera terrorista islámica de Palestina. Esto es algo vergonzoso, que con nuestros recursos públicos se está defendiendo a terroristas de la región y también de Palestina. Fin del bloque de noticias. Este 10 de enero de 2026, el periódico Excelsior tiene en su portada: Trump resalta nueva era de cooperación con Venezuela. Estados Unidos frena otra ola de ataques contra Venezuela al tener respuesta favorable por parte de la ex vicepresidente Delcy Rodríguez. Al calificar la liberación de los presos políticos como un gesto muy importante e inteligente, el presidente republicano anunció que cancelaba una segunda ofensiva militar. Donald Trump anunció la cancelación de una segunda fase de ataques contra Venezuela tras confirmar la liberación de prisioneros políticos por parte del nuevo gobierno chavista. El presidente de los Estados Unidos calificó esta acción como una señal de paz tras la operación militar en la que fue capturado el narcotraficante Nicolás Maduro. Declaró: es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, sobre todo en lo que se refiere a la reconstrucción en una forma mucho mayor, mejor y más moderna de su infraestructura de petróleo y gas, compartió a través de la red social Truth Social. Asume el control total del petróleo venezolano. Estados Unidos decidirá qué empresas petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno de su país. Trump pide limitar la tasa de interés de las tarjetas de crédito con el argumento de frenar lo que ha calificado como la estafa al consumidor. Le pone este freno a los usureros. El republicano llamó a reducir dichos cobros, que llegan a veces hasta el 30% del interés, a bajarlo a el 10%. Y decomisa petróleo. Estados Unidos confiscó el petrolero Olina en el Caribe, el quinto barco incautado en las últimas semanas con la intención de frenar las exportaciones de petróleo venezolano al terrorismo. El barco Olina, según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis, enarbolaba falsamente la bandera de Timor Oriental. El barco zarpó de Venezuela la semana pasada cargado de petróleo y con una flotilla poco después de que Estados Unidos capturó a Maduro. Estados Unidos impuso sanciones al barco Olina en enero de 2025, cuando fue bautizado como Minerva M y pasó a formar parte de la llamada flota fantasma de los barcos que navegan fuera de las normas internacionales. El presidente Trump destacó la cooperación con el actual gobierno encabezado por Rodríguez. Debido a esta cooperación, he cancelado la previamente esperada segunda ola de ataques contra Venezuela, que parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por razones de seguridad y protección, aseguró el presidente Donald Trump. Y yo creo que esta sí es una nota muy importante que con justicia Excelsior pone como su portada. También dice: inversión sostendrá el Producto Interno Bruto. Una nota de Lindsay H. Esquivel: analistas coinciden en que la economía mexicana crecerá más de un 1% en 2026, impulsada por el repunte de inversión y la solidez en el consumo interno, gracias al presidente Donald Trump, no a Claudia Sheinbaum. Le apuesta por el futuro tecnológico. En el año creará la Secretaría de Ciencia, logró una expansión educativa y trabaja con proyectos insignia como la computadora Cuatlicue, con la cual Claudia Sheinbaum quiere robarse más de 6,000 millones de pesos. Esa no es una buena noticia. Siguen las protestas contra la dictadura islámica del Irán. Entre una represión que suma 51 muertos en Irán, iraníes salieron de nuevo a las calles en Teherán y otras ciudades para exigir el fin de la dictadura clerical islámica, que está desde el año de 1979. ¿Qué otra nota tiene? Bueno, cae secretaria de Carlos Manso. Una nota de Raúl Flores y Miguel García Tinoco. Fuerzas federales y estatales detuvieron a Yesenia Méndez, secretaria particular de Carlos Manso, alcalde antinarco, asesinado en Uruapan, Michoacán, que nunca tuvo la ayuda del gobierno federal. Autoridades confirmaron que existe una orden judicial contra esta mujer. Méndez, quien era clave en el movimiento del sombrero, laboraba en la administración de Grecia Quirós.
Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, inició su carrera política en el PRD y estuvo casada con el diputado local Ángel Cedillo Hernández, quien falleció durante la, entre comillas, pandemia. Bajan homicidios en Guerrero, asegura Claudia Sheinbaum, pero siguen los asesinatos violentos e incluso el sacerdote Filiberto tuvo que huir de amenazas de muerte por parte del líder criminal de los Ardillos, ex miembro de los Zetas. Dice Sheinbaum, el promedio diario de asesinatos en la entidad cayó de 65% en octubre de 2024. Dice que ha bajado y que en diciembre de 2025, el promedio diario de asesinatos en la entidad se redujo en un 65% entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, según cifras muy cuestionables de Claudia Sheinbaum. Fin del bloque de noticias. Siguiente bloque de noticias. Continuamos con portadas de este 10 de enero de 2026. Demócratas deploran una incursión militar contra cárteles terroristas en México. Fronteras. En carta al secretario Marco Rubio, grupo de 75 congresistas alertan de que un ataque sería desastroso y que frenará toda cooperación con Claudia Sheinbaum, mientras que Sheinbaum llama a estrechar comunicación. Son mentiras porque actualmente Claudia Sheinbaum no colabora con el presidente Donald Trump en acabar con los grupos criminales debido a que ella está incrustada en la misma organización criminal. Pero un grupo de 75 legisladores pertenecientes a la mafia de Barack Obama envió una carta al secretario de Estado Rubio para manifestar su firme oposición a cualquier acción que pueda lastimar a los líderes criminales de la droga que matan miles de mujeres y niños. Siguiente nota. Embarran a la asistente de Carlos Manzo y Grecia Quiroz en el asesinato, una nota de César Cabrera. Agentes federales detuvieron a Yesenia N., acusada de informar al grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación para hacer daño a Carlos Manzo el 1 de noviembre del año 2025. Siguiente nota. Periódico AM. Se desploma construcción. En Guanajuato la inversión pública y privada cayó en 2025. Con la contracción de la nueva deuda pública por parte del gobierno de Guanajuato, el 2026 parece que será mejor. Siguiente nota. Es la portada del órgano de propaganda y desinformación de Morena, La Jornada, que recibió ya más de 2 billones de pesos. Dice lo siguiente, reproduce una declaración de Sheinbaum. Estrecharemos el diálogo con el presidente Donald Trump. Acción militar en México sería desastrosa, dicen los congresistas de Estados Unidos, los demócratas, los que apoyaron al narcotráfico con Barack Obama y quienes no tienen el apoyo del pueblo de los Estados Unidos. También pone una fotografía de unas manifestaciones de acarreados en Venezuela a favor del narcotraficante Nicolás Maduro y que exigen su liberación. Vuelven a marchar en Caracas. Una multitud se movilizó ayer en esa capital para exigir la liberación del dictador y de su esposa, Cilia Flores, presos en Nueva York por narcotráfico y terrorismo. Anunció el inicio de conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas Venezuela con los Estados Unidos. Se normalizan. Recibió Delcy Rodríguez al embajador chino, agradece su apoyo. Trump dispuesto a que Moscú y Pekín puedan también invertir en Venezuela bajo las condiciones legales de Estados Unidos y que el petróleo se compre justamente al gobierno de Venezuela por intermediación o mediación vigilada de Estados Unidos. Empresas condicionan cambios legales para invertir. Las petroleras son escépticas de que Venezuela haya cambiado. Redujo flota en el Caribe, traslada 2 barcos al norte de Cuba en el Atlántico y sería el próximo objetivo, lo cual pone muy nervioso al dictador Miguel Díaz-Canel, quien ha declarado que el Partido Comunista de Cuba debe de hacer una autocrítica porque todo lo que está mal lo hicieron ellos. Minneapolis, crecen las protestas contra el ICE, pero no tiene eco en el resto del país. Llega a La Habana, Cuba, buque de Pemex. Roba Claudia Sheinbaum 85,000 barriles de petróleo mexicano, denuncia analista. El Ocean Mariner arribó a la refinería de la isla procedente desde Veracruz. Un robo de Claudia Sheinbaum de 85,000 barriles de petróleo mexicano para respaldar la dictadura. Fin del bloque de noticias. Siguiente bloque de noticias. Continuamos con portadas de este 10 de enero 2026. El Sol de México. Cárceles estatales están en crisis en México. La sobrepoblación es de 37,000 presos. Dice Aldo Canedo. Centros penitenciarios de Chiapas, Morelos y Estado de México son los más saturados. La crisis de sobrepoblación en cárceles es de 37,634 personas, delincuentes, en contraste con los centros penitenciarios federales que tienen disponibilidad de 7,816
para 7.816 delincuentes, según datos del órgano de administración desconcentrado de prevención y reinserción social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. De acuerdo con los cuadernos de estadísticas penitenciarias, 140 de 276 cárceles en el país registran sobrepoblación. Las prisiones en los niveles más alarmantes de sobrepoblación relativa se encuentran en Chiapas, Morelos y Estado de México. El caso más extremo es el Centro de Reinserción Social número 7 de Huixtla, en Chiapas, con 510% de sobrepoblación. Alberga 244 personas en un espacio para 40. Le siguen el Centro de Readaptación Social Varonil de Justicia Morelos con un excedente de 421.97% más de su capacidad. Centros penitenciarios como El Oro y Filotepec en Estado de México, supongo que es Jilotepec, Estado de México, que superan su capacidad de 387%. Sin embargo, no está contemplado por el régimen de Claudia Sheinbaum hacer nuevas prisiones. Siguiente nota: por los presos políticos en Caracas, familiares de presos políticos encienden velas de esperanza para exigir su liberación cerca de El Helicoide, una prisión utilizada por el dictador Nicolás Maduro para torturar personas en el llamado SEBIN, que anteriormente era un centro comercial. El SEBIN significa Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. A más de 24 horas del anuncio de la liberación de algunos presos por parte del régimen venezolano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, varias ONGs habían verificado la información de que entre 8 y 11 personas habrían sido liberadas frente a 88 presos políticos que contabiliza también Foro Penal. Siguiente nota: petroleras piden garantías para poder invertir en Venezuela. Siguiente nota: en Veracruz y Nuevo León condenan asesinato y detención de periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa SIP condenó el ataque contra el periodista Carlos Castro, director del portal Código Norte en Poza Rica, Veracruz, gobernado por Morena, y la detención de Armando Casilla Galindo, director general del periódico La Vanguardia, que está siendo secuestrado por el régimen de Morena. Siguiente portada. Periódico La Prensa: explosión. Por fuga de gas y acumulación estalla departamento, edificio de 24 departamentos. En Paseo de Tasqueña reportan 11 heridos y daño de al menos 10 inmuebles aledaños. Siguiente portada. Es el periódico El Debate de Culiacán. 22,000 presuntos delitos cometidos por funcionarios en el gobierno de Claudia Sheinbaum se han registrado en lo que va de su sexenio. Llegan obras de pavimentación a las colonias olvidadas. La sequía crece en costos para la producción entre otoño e invierno. Aseguran camioneta clonada de la Comisión Federal de Electricidad y tenía armamento, esto en Mocorito. Tomateros completan la remontada y avanzan a las semifinales. Periódico Diario de Yucatán, en este 10 de enero 2026, aumenta la tensión. Claudia Sheinbaum busca diálogo, pero congresista republicano Carlos Jiménez la acusa de traición por financiar al enemigo de Estados Unidos. Expertos señalan que atacar a los cárteles no ayudaría. Esto lo dice la narcooposición en Estados Unidos del Partido Demócrata, ligados a Barack Obama. Con el gobierno de Barack Obama, los grupos criminales mexicanos se ampliaron y se ha demostrado que Barack Obama suministró armas a estos grupos criminales, según él, por accidente. Ayer Sheinbaum aseguró que busca dialogar con el gobierno de Trump, por lo que ya le pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que se acerque al secretario de Estado Marco Rubio. Es parte de su manera de comunicar, dice que no está hablando en serio el republicano Donald Trump, según Claudia Sheinbaum. La realidad es que la presidenta Claudia Sheinbaum es demasiado espléndida con los recursos del pueblo mexicano al enviárselos a la dictadura narcoterrorista en Cuba, es lo que denunció Carlos Jiménez, congresista republicano. No toleraremos esta gran traición, escribió. Por su parte, el analista de la CNN no cree que el gobierno del presidente Trump ordene una incursión en territorio mexicano, aunque ya lo dijo que sí. Siguiente nota. Acoso a director editorial. SIP pide liberar a Armando Casilla, del periódico La Vanguardia, que fue privado de su libertad por el gobierno. Siguiente nota.
Enérgico mensaje del Papa progresista y LGBT, el Papa León XIV. El pontífice ha criticado agriamente el uso de la fuerza y llama a la paz, a encubrir a grupos criminales de la droga como Nicolás Maduro y su cártel Los Soles. El Papa progresista, sucesor de los malos pasos del Papa Francisco, León XIV, lanzó una crítica más dura contra las incursiones militares de Estados Unidos, Rusia y otras potencias al denunciar que el uso de la fuerza para imponer dominio está minando la paz mundial. Ante embajadores acreditados en la Santa Sede, Vaticano, el pontífice advirtió que la guerra vuelve a normalizarse y que el orden legal internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial se está debilitando. En su discurso de política exterior alertó sobre el retroceso del multilateralismo, es decir, la anarquía para que criminales puedan hacer lo que les venga en gana, y el abandono de la diplomacia basada en el diálogo y el consenso, es decir, darle tiempo a criminales como Nicolás Maduro con parloteos para asesinar a la oposición. León XIV pidió soluciones pacíficas, en particular en el caso de Venezuela, y con esto sella su apoyo para el narcorrégimen criminal. Siguiente nota, polémico video de ICE. Ahora sí se revela un video en el que se ve claramente que la progresista de 37 años, Renee Gut, intentó atropellar a los agentes del ICE. Sin embargo, los medios insisten en que no es así. Un video grabado con un teléfono del Servicio de Inmigración que disparó contra la estadounidense Renee Gut en Minneapolis reveló nuevos detalles del suceso. Las imágenes muestran a la gente acercándose al vehículo de la, entre comillas, víctima, quien dialoga con ella, y luego la esposa, es decir, eran lesbianas, mientras otro elemento le pide que descienda del automóvil. Cuando la mujer intenta retirarse, la gente se coloca enfrente del coche para bloquearle el paso y ella lo golpea. Estuvo a punto de atropellarlo. Siguiente nota. Ajustan precios de diversos productos. Alza en refrescos entre 2 a 5 pesos en las tienditas. Los refrescos, esto en Yucatán, embotellados individuales ya subieron 2 pesos y los de tamaño familiar se elevaron de 4 a 5 pesos por unidad. Además, el garrafón de agua purificada, sin tener azúcar ni ser nocivo para la salud, aquí se cae la mentira de Sheinbaum, el de 20 litros pasó de 42 pesos a 44 y a 45 pesos, debido a que Claudia Sheinbaum le incrementó el precio incluso a bebidas que no tienen alcohol. Su casa será museo. La casa del cantante oscuro David Bowie en Bromley será restaurada por Heritage of London Trust como un espacio creativo y sitio histórico donde convertirse museo en 2027. Fin del bloque de noticias. Siguiente bloque de noticias. 10 de enero de 2026, periódico El Universal. El Gran Diario de México tiene en su portada principal: Gobierno eleva apuesta por desarme en México. Incrementa el pago por la entrega de armas de fuego. El objetivo de Claudia Sheinbaum es dejar a los mexicanos indefensos ante grupos criminales, el Ejército y la Narcomarina de México. Por una ametralladora que funcione, darán 33,650 pesos, cuando el año pasado el monto era de 26,450 pesos. La narcopresidente Claudia Sheinbaum teme un alzamiento armado por parte del pueblo mexicano. Siguiente nota. Estados Unidos decidirá qué petroleras irán a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invita a China y Rusia a invertir también en Venezuela. Ambos países muestran escepticismo y también las petroleras Illuminati no quieren apoyar el proyecto del presidente Trump. Principalmente ExxonMobil señaló que necesita ver cambios significativos dentro de Venezuela para volver a confiar en ese país. Siguiente nota. Roban base de datos de Fiscalía de Baja California. Policías quedan en riesgo. Un ladrón informático tuvo acceso a información personal de los agentes en foros cibernéticos y amenaza con difundir esta información. Y así quieren que entreguemos nuestros datos a la CURP biométrica digital. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declara: está negociando con nosotros directamente, no está negociando con Venezuela en absoluto. No queremos que negocien con Venezuela, dijo a los líderes de las empresas petroleras. Siguiente nota. Detienen a secretaria personal de Grecia Quirós por el asesinato de su marido Carlos Manso, alcalde de Uruapan, que fue asesinado de 6 disparos
en Uruapan el 1 de noviembre del año 2025. Se trata de Yesenia Méndez Rodríguez, que habría filtrado información a grupos criminales sobre los movimientos del alcalde para que sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación realizaran el ataque. Esta versión sigue sin convencer a los escépticos, debido a que se señala que los que asesinaron a Carlos Manso sería el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, Leonel Godoy, socio criminal de Andrés Manuel López Obrador, en connivencia con la familia michoacana. Siguiente nota. Primeros proyectos de vivienda en renta para jóvenes listos este año 2026. Señala que habrá esto en la Ciudad de México. Siguiente nota. El grupo Hiperión y su filosofía, el investigador José Manuel Cuellar, narra en su libro la historia de pensadores que buscaron la respuesta al existencialismo mexicano. También aparece en la portada del Universal el cantante David Bowie, que dice que resuena eternamente. A 10 años de su fallecimiento, su obra e ideología siguen presentes en todas las generaciones, desafiando y reinventando las normas. Algo pasado para nuestro tiempo, pero que el sistema sigue imponiendo por el pacto que tenía David Bowie con esta élite. Siguiente portada. Periódico Reforma. Desinflan petroleras el entusiasmo del presidente Donald Trump. La Illuminati ExxonMobil le dice al presidente que Venezuela es inviable para invertir aún. Siguiente nota. Detienen a mano derecha de Carlos Manso. Siguiente nota. Simbra explosión en Tasqueña. Una explosión por acumulación de gas en un edificio de Colonia Paseos de Tasqueña dejó 11 personas lesionadas, 2.500 evacuados y 10 inmuebles con posibles afectaciones. Siguiente nota. Arranca entre dudas registro de celulares. El régimen de Claudia Sheinbaum quiere los datos personales de los dueños de líneas de teléfono celular. Tras la entrada en vigor del registro telefónico de usuarios móviles, persisten las dudas entre los usuarios. Llega temprano el sargazo a Quintana Roo. Exhiben fotografías de el narcofuncionario de Morena, el político, el senador Gerardo Fernández Noroña, dormido en primera clase en su vuelo de regreso de Roma a Ciudad de México. En el asiento premier de Aeroméxico, según una foto que circuló ayer, él estaba durmiendo en el avión. Este vuelo redondo cuesta 90,000 pesos. El lujo fue criticado por contravenir los principios de miseria del partido narcotraficante Morena, que se ostenta como el partido de los pobres. Siguiente nota. Aprueba la Unión Europea un acuerdo comercial con Mercosur para la importación de alimentos que incluye a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Después de 25 años de negociaciones, los países de la Unión Europea estarían aceptando alimentos de Mercosur. El acuerdo está pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo e incluye varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores europeos. La firma de este tratado también tendrá lugar el 17 de enero de este año 2025 en Asunción, Paraguay. En un extenso comunicado, la presidencia de la Comisión Europea ha aceptado este acuerdo. Fin de este bloque de noticias. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente Fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461-143-44-59 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas Casas.